reflexión, la reflexión para esta mañana se titula El ideal más grande de la vida. Cuando hablamos de ideales, hablamos de sueños, hablamos de objetivos, de propósitos, hablamos de metas. Yo te pregunto esta mañana, ¿cuál es el objetivo de tu vida? ¿Cuál es el sueño de tu vida? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Cuál es el sueño más grande? Hay un adagio popular que dice que somos tan jóvenes como son nuestros sueños. Según este adagio, mientras nosotros tengamos sueños, mientras nosotros tengamos metas, somos jóvenes. Así que, querido hermano, que la pandemia no nos quite los ideales que nosotros tenemos. Solo tenemos que tener el cuidado de alinear nuestros sueños con la voluntad de Dios. Si nuestros sueños se alinean con la voluntad de Dios, querido hermano, querido amigo, se van a cumplir de forma maravillosa. Pero esta mañana tenemos que reconocer que hay sueños que están de acuerdo a la voluntad de Dios, pero también hay sueños que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Y otra pregunta más, ¿cuál es el sueño más grande de tu vida? ¿Cuál es el ideal más grande de tu vida? Por ejemplo, algunos tienen el ideal de la fama. En México las personas quieren ser conocidas, no quieren permanecer en el anonimato, quieren que su nombre aparezca en el periódico. Elvis Presley fue una persona como estas. Lamentablemente muchos no lo logran, unos porque no tienen el talento y otros porque no tienen las oportunidades. Pero Elvis Presley empezó tocando en reuniones cristianas. Él era hijo de un predicador bautista, pero lamentablemente la fama se le subió a la cabeza, se retiró de la iglesia y aunque él se hizo un héroe para el mundo, el príncipe del rock and roll, él no fue un héroe para Dios. Terminó sus días postrado en una cama, hinchado, parecía un monstruo, repitiendo como loco, yo no me quiero perder, yo me quiero salvar, yo no me quiero perder, yo me quiero salvar. ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios con las personas que siguen este tipo de ideal? En Jonás capítulo 2, verso 8, a este tipo de ideal le llama vanidad ilusoria. Son ilusiones pasajeras. Y la Biblia dice, queridos hermanos, que los que siguen las vanidades ilusorias abandonan la misericordia de Dios. Él tuvo la oportunidad de llevar jóvenes a Cristo Jesús, pero cuando sus amigos cercanos lo buscaron, él incluso a uno le ofreció trabajo, dándole la llave de un Cadillac y le dijo, te ofrezco trabajo. Gracias a Dios que el joven cristiano le dijo, yo no necesito trabajo. Yo ya tengo el mejor trabajo y es servir a Cristo Jesús. Familiares le decían, Elvis, vuelve a Cristo Jesús. Los jóvenes te van a seguir. Y él decía, yo sé que los jóvenes necesitan de Cristo Jesús. Al levantar las manos, yo sé que necesitan de Cristo Jesús, pero yo, decía tristemente él, no se lo puedo dar porque no lo tengo. Otros tienen el ideal del poder terrenal. Eso es pasado, pero también es presente. Nabucodonosor, Hitler, Mussolini, Carlos Magno, Alejandro Grande buscaron el poder terrenal y hoy en día también muchas naciones buscan el poder terrenal. Pero nosotros, queridos hermanos, no olvidamos que Dios es el único que quita y pone reyes y el único que, según Daniel capítulo 7, versículo 14, establecerá un reino, ¿para cuándo? Siempre. Para siempre, gloria a Dios. Otros tienen el ideal del conocimiento. Y nada de malo en eso, querido hermano. Pero a veces nosotros nos preocupamos en conocer, en tener títulos y títulos. Y un personaje de estos es Charles Darwin, quien buscó el origen de la vida y escribió sus dudas en un libro llamado El origen de las especies, que lamentablemente hoy en día muchos siguen. Pero muchos no sabían que Charles Darwin también era un estudioso de la Biblia y que al estudiar el libro de Hebreos, que recomiendo leerlo, él encontró que el origen de la vida se encuentra en Dios. Querido hermano, querido amigo, querido joven, no olvides que los tesoros del conocimiento y la sabiduría están escondidos en Dios, en Él. Por eso, querido amigo, querido hermano,
tenemos que pensar cuál es el ideal que nosotros estamos persiguiendo. Otros tienen el ideal del placer, el ideal de los hombres, el ideal de las mujeres. Rodolfo Valentino, en su tiempo, fue el prototipo del Don Juan, un italiano en Hollywood. Dicen los periódicos de su tiempo que cuando las mujeres lo veían, literalmente caían desmayadas. Un hombre que murió joven, 31 años. Y cuando estaba muriendo, él decía las siguientes palabras: qué triste haber malgastado mi vida y ahora perderme en este bosque oscuro. Apóstol Pablo, en 1 Timoteo capítulo 5, verso 6, dice que los que se entregan a los placeres, aún en vida, o sea, viviendo, están muertos. Otros tienen el ideal del poder político. Un personaje famoso fue el Che Guevara, que fue traicionado por amigos cercanos de su mismo grupo. Fue entregado al ejército boliviano. Llevaron a un hombre de los Andes y se burlaban de ese hombre y le decían: aquí está tu libertador, aquí está tu libertador. Y este hombre decía: pero libertarme a mí ¿de qué? Yo soy libre, yo ando en los Andes sin ningún problema. Hermanos queridos, tenemos que ver si nuestro ideal es verdadero o es falso. Porque cualquier sueño, porque cualquier ideal que nosotros tengamos, si no tiene a Dios en cuenta, entonces el ideal es falso, querido hermano. Y ese ideal del poder político es un terreno peligroso, porque tarde o temprano van a poner a prueba tus principios. Ojalá que tú seas como Daniel, que no negocies, pero lo más recomendable es no tener ese ideal. Hay otras personas que tienen el ideal del dinero. Solo buscan hacer dinero. Howard Hughes, en su tiempo, se cree que fue el primer multimillonario. Un hombre que colaboró con la aviación. Un hombre que podía gastarse miles de dólares al día y no se quedaba pobre. Pero ni con todo el dinero del mundo, que según los estudios llegó a acumular una riqueza de 1.500 millones de dólares antes de morir. Ni con todo el dinero del mundo pudo quitarse la enfermedad que lo llevó a la muerte. Yo podría seguir, queridos hermanos, porque la lista es larga de los sueños, los ideales que tú y yo podemos tener. Pero todo esto me lleva a un pasaje de la Biblia, a Marcos capítulo 8, versos 36 y 37. Marcos capítulo 8, versículo 36 y verso 37. Y dice de la siguiente manera: o también dice esta versión, ¿cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Versículo 36, perdón. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? O también, ¿cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Querido hermano, querido amigo, podrás decirle tú al Señor: Señor, he ganado todo el mundo entero, he ganado la fama del mundo, he ganado el dinero del mundo, he ganado todas las mujeres del mundo, he ganado la riqueza del mundo, tengo todo el conocimiento del mundo, dame la vida eterna. Oh Señor, aquí están estos millones, aquí tengo todos estos títulos, dame la salvación. ¿Será eso posible, querido hermano, querido amigo? Cuando un pastor terminó de predicar, una hermana le suplicó que visitara a su hermano. Fueron a unos suburbios en Estados Unidos y al conocer el pastor, aquel anciano, vio que era un hombre muy polifacético, había tenido muchas fases en su vida. El hombre había estudiado en la Sorbona en París, una de las mejores universidades en Europa. Había estudiado en Harvard, los Estados Unidos. Había estudiado en La Habana, en Cuba. Tenía muchos títulos. Había participado de carreras. Tenía trofeos. Había sido un millonario. Había sido un hombre guapo. Había casado 6 veces. Tenía 7 hijos. Pero ahora vivía de la beneficencia. Ahora no tenía a nadie que le alcanzaba ni siquiera una aspirina por no haberse ocupado de ellos. Yo recuerdo ese pasaje, queridos hermanos. Dice el versículo 36. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo entero si pierde la vida? O también, ¿cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Yo te pregunto hoy, ¿cuál es el ideal, el sueño más grande de tu vida? Yo quiero hacerte un llamado.
Nuestro ideal más grande debe ser Cristo Jesús. Al estudiar su palabra, nos dice que nuestro ideal, nuestro sueño, debe de ser glorificar a Dios. Hemos venido de Él. Estamos aquí para adorarle, queridos hermanos. Ese debe ser nuestro sueño, y ese sueño es trascendente porque nos lleva de esta vida a una vida mejor. Un joven se estaba graduando y su catedrático le dijo, el rector, ¿ahora qué piensas hacer? Bueno, he estudiado todo el tiempo, quiero tomarme unas vacaciones y quiero conocer todo el mundo. ¿Y después qué más? Tengo una jovencita que me ha esperado. Voy a casarme con ella. ¿Y después qué vas a hacer? Voy a empezar a ejercer mi profesión. Quiero comprar una casa, quiero comprar un carro. ¿Y después qué más? Quiero tener hijos. Les voy a dar lo que yo no tuve a ellos. ¿Y después qué más? El joven empezó a molestarse por la pregunta. Y por último le dice, me voy a morir como todo el mundo. Voy a morir como todo el mundo. Pero el rector, que era cristiano, le preguntó, ¿y después qué más? Porque la muerte, querido hermano, no es el final. Yo te pregunto, ¿qué más? ¿Dónde piensas pasar la eternidad? Si tú quieres vivir para siempre, entonces haz de Cristo Jesús el ideal más grande de tu vida, tu sueño más grande. Que Él sea el ideal. Yo quiero invitarte este día para que tú puedas leer las bienaventuranzas, porque ahí nosotros encontramos el ideal más grande de la vida. Que Dios te bendiga en esta mañana.